de la arteria humeral, aproximadamente 1 centímetro por debajo de la flexura del codo, y pasa a lo largo de la cara radial del antebrazo hacia la muñeca, donde fácilmente es palpable. En el espacio comprendido del tendón del músculo palmar mayor y el tendón del músculo supinador largo. Luego se inclina hacia atrás y rodea la cara lateral del carpo, dirigiéndose al extremo proximal del espacio comprendido entre el primero y segundo metacarpiano, donde se desvía por dentro de las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal, entrando en la palma de la mano. La arteria cubital es una arteria que se origina como rama terminal interna de la arteria humeral. Acompañada por sus dos venas satélites, va desde el centro, desde el pliegue del codo, por el borde interno del antebrazo hasta el lado interno de la región palmar, donde se anastomosa con la arteria palmar superficial o de una de sus ramas para formar el arco palmar superficial. Es satélite del nervio cubital. Hablaremos de las venas. La red venosa superficial del dorso de la mano está constituida por 3 o 4 venas metacarpianas que se unen para formar el arco venoso dorsal de la mano, el cual es descrito como convexo hacia dorsal y dispuesto transversalmente a nivel de los metacarpos. En él se unen además la vena metacarpiana dorsal del meñique o vena salvatella por parte medial y por parte lateral es la vena cefálica del pulgar. Las venas profundas. Las venas profundas son satélites de las arterias del miembro superior. Existen 2 venas por cada arteria, exceptuando la vena axilar, que es única a nivel del axila. Luego tendremos las venas superficiales, que serían las venas superficiales dorsales de la mano. Se unen para formar las redes venosas de los dedos. Ellos dan origen a los arcos venosos dorsales de los dedos, y de estos, a su vez, emigran troncos que se anastomosan y forman un arco venoso dorsal de la mano, en la parte media o inferior de los huesos metacarpianos. La vena colateral interna forma la denominada la vena salvatella. La vena cefálica del pulgar se forma a partir de la vena colateral externa del segundo dedo y la vena colateral interna externa del primer dedo. Luego tenemos la vena cefálica que se origina en la parte radial de la red venosa dorsal de la mano. Luego la vena basílica, que es la vena dorsal del quinto dedo y se le dice vena salvatella del meñique. Luego tenemos la vena palmar. Las venas palmares profunda y superficial siguen el camino de las arterias palmares profunda y superficial, cruzando la palma y conectándose con la vena cubital y radial. Luego tenemos la vena radial. La vena radial es un vaso grande profundo que acompaña la arteria radial. Recorre la mano y gira alrededor de la cara dorsal del carpo y se dirige por la cara radial del antebrazo hasta el codo. Luego tenemos las venas dorsales metacarpianas. Son 3 y descansan en el dorso de la mano cerca de las arterias dorsales metacarpianas. Recogen la sangre de los dedos, segundo, tercero y cuarto y desembocan en la red venosa dorsal de la mano. Luego tenemos las venas palmares metacarpianas. Como su nombre nos indica, descansan en la palma de la mano y reciben la sangre de la región palmar de la zona metacarpiana. Luego tendremos el arco venoso dorsal. Este arco desemboca en 2 venas. Una viene de la cara externa del pulgar, conocida como cefálica del pulgar, y la otra viene de la cara interna del meñique, o sea, llega de la cara interna del meñique y se conoce como vena salvatella del meñique. Ok, ahora hablaremos de las fascias. Tenemos la fascia palmar. Se continúa con la fascia del antebrazo y la del dorso de la mano. La fascia palmar es delgada por encima de las eminencias tenar e hipotenar. Luego vamos a tener la aponeurosis palmar. Es una porción triangular fuerte que cubre los tejidos blandos y descansa sobre los flexores largos. Tiene una vaina fibrosa de los dedos
un tubo ligamentoso que encierra los tendones profundos y superficial y al tendón flexor del pulgar. Luego tenemos el tabique fibroso medial, que se localiza desde el borde medial desde la aponeurosis hasta el quinto metacarpiano. Mediante este tabique se encuentra el compartimiento hipotenar que contiene los músculos hipotenares. Luego tenemos el tabique fibroso lateral. Se localiza desde el borde lateral de la aponeurosis hasta el tercer metacarpiano. Lateralmente a este tabique se encuentra el compartimiento tenar que contiene los músculos tenares. Luego tenemos el compartimiento abductor. Es el plano más profundo de la mano y contiene al abductor del pulgar. Luego tenemos el espacio tenar y el espacio medio palmar. Se localiza entre los tendones y la fascia que recubre los músculos palmares profundos. Entre ambos espacios se encuentra el tabique fibroso lateral que une al tercer metacarpiano. Hablaremos ahora de los 6 compartimientos tendinosos. El primer compartimiento tendinoso corresponde al tuérculo del íster del radio, al tendón del extensor largo del pulgar y al músculo aductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. El segundo compartimiento tendinoso será el tendón extensor radial del carpo y el tendón del extensor radial corto del carpo. Para el tercer compartimiento tendremos el extensor del índice y los extensores de los dedos. Para el cuarto compartimiento tendremos el tendón del extensor del meñique y el músculo extensor del índice. Para el quinto compartimiento tendremos solamente el extensor del meñique. Y para el último tendremos a la apófisis estiloides del cúbito y el ligamento colateral radial y el músculo extensor cubital del carpo. La tabaquera anatómica es una depresión triangular en la región radial dorsal de la mano, a nivel de los huesos del carpo, específicamente escafoide y trapecio. La tabaquera anatómica forma un orificio, que a nivel proximal podremos encontrar la apófisis estiloide del radio, a nivel distal, la base del primer metacarpiano, a nivel radial, los tendones de los músculos largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Y a nivel dorsal encontraremos el tendón extensor del pulgar. Con el fin de la tabaquera anatómica es extender lo más que se pueda el pulgar para formar el orificio. Ahora hablaremos sobre el síndrome del túnel carpiano. El túnel carpiano es una afección en la cual existe una presión excesiva del nervio mediano. Este es el nervio de la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento de la mano, por supuesto. El síndrome del túnel carpiano puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y en los dedos. La zona de la muñeca donde se encuentra el nervio mediano se le llama túnel carpiano. Este normalmente es angosto, pero cualquier inflamación puede pellizcar el nervio y causar dolor y entumecimiento, hormigueo o debilidad. Y a esto se le conoce como este síndrome. A pesar de que se puede decir que puede tener alguna causa congénita, ya que hay personas que tienen el túnel carpiano más angosto, el síndrome del túnel carpiano también puede ser causado por el movimiento repetitivo de la muñeca y la mano. Por supuesto que existen otras causas externas como artritis, infecciones o líquidos adicionales del cuerpo que se acumulan. El síndrome del túnel carpiano tiene diferentes tratamientos, ya que puede existir, va a depender de la intensidad de él, ya que en algunos casos puede ser quirúrgico o en otros se puede tratar con fisioterapia, con agentes físicos para disminuir el dolor y en algunos casos se aplican inyecciones de corticosteroides y se mandan analgésicos no esteroideos para reducir el dolor. La tendinitis de la muñeca es otra patología conocida como la hinchazón de los tejidos. En este caso, los tendones, que son los que conectan al músculo con el hueso de la muñeca. La causa más común es la tensión repetitiva, el uso excesivo de los tendones debido a actividades que requieren el uso intenso de las manos. Los síntomas son la rigidez, el dolor y el tratamiento incluye
compresas térmicas y tratamientos fisioterapéuticos, analgésicos, reposo y algunas veces, igualmente como el túnel carpiano, esteroides inyectados. La artritis reumatoide. La artritis reumatoidea es cuando la membrana sinovial que protege y lubrica las articulaciones se inflama y causa dolor e hinchazón. La artritis reumatoidea puede tener factores genéticos. Es una enfermedad autoinmune que aparece con mayor frecuencia en los 40 y 60 años. Y las mujeres poseen mayor frecuencia que los hombres. Para comenzar, tenemos que tener el paciente para hacer flexión y extensión con el brazo reposado en una camilla, pero con una superficie alta para que el rango de movilidad no esté perturbado ni haya ninguna superficie que lo impacte. Para comenzar con goniometría de flexión y extensión, se le explica al paciente que el movimiento de flexión es este y el movimiento de extensión es este. Partimos de una posición 0, donde el fulcro estaría justamente en la articulación de la muñeca y la rama fija va a ir siguiendo la apófisis estiloide al antebrazo y la rama móvil va a seguir al movimiento con el quinto metacarpiano. Le podemos decir que realiza el movimiento de flexión y así marcaríamos el rango. Para la extensión, de igual manera, los mismos principios y que realiza el movimiento. Ok, ya para la goniometría de desviación radial y cubital tenemos que los mismos principios. El fulcro iría en la articulación, la rama fija va a seguir el eje longitudinal del antebrazo y la rama móvil va a seguir el hueso grande a nivel del tercer metacarpiano. La desviación radial sería esta y la desviación cubital sería esta. La desviación radial, que es de aproximadamente 10 grados, y la desviación cubital. Para lo que sería la tracción de la radiocarpiana, vamos a comenzar con que tenemos que mantener el loose back de la articulación, que sería 10 grados de flexión, una ligera desviación cubital, y esta mano va a fijar el antebrazo y la otra va, como estaríamos frente a una ley convexa, vamos a traccionar en 90 y el movimiento sería así. Para lo que sería ahora la flexión y la extensión, vamos a ubicarnos igual en las mismas loose back, 10 grados de flexión y ligera desviación cubital. Aquí fijando y aquí vamos a hacer el movimiento. Para ganar flexión, como estamos frente a una ley convexa, iríamos en dirección dorsal, o sea, hacia superior. Y para ganar extensión, lo haríamos de la manera inversa, que sería para ganar extensión, iríamos hacia palmar, o sea, hacia inferior. Luego, para las desviaciones, colocaríamos en posición neutra, igualmente los mismos 10 grados, manteniendo el loose back y la desviación cubital. Fijamos acá y para ganar desviación cubital iríamos hacia radial y para ganar desviación radial iríamos hacia cubital. Para movilizar lo que serían los huesos del carpo, con un dedo vamos a fijar el hueso que se encuentra al lado del hueso que queremos movilizar y con el otro movilizamos. Y así pasaría con los 8 huesos del carpo. Para los metacarpianos es el mismo principio. Fijo uno y movilizo el otro. Sí, lo podemos ver así para que se vea mejor. Fijo uno y movilizo el otro. Para moverlos lateral, el mismo principio, se fija acá y se mueve de un lado al otro. Ok, para las intrafalángicas es el mismo principio, volvemos a fijar la articulación y luego vamos a traccionar, el loose back de la articulación es 10 grados y traccionamos en el sentido del movimiento. Para movilizarlo, para ganar flexión, iríamos hacia abajo y para ganar extensión iríamos hacia arriba. Para lo que sería la palpación del músculo palmar largo, vamos a pedir al paciente que tenga una supinación del antebrazo
y le vamos a pedir que haga una flexión de puño y la vamos a resistir. Y vamos a notar que este músculo que se predomina acá es el músculo palmar largo. Ahora vamos con las palpaciones óseas. Aquí, muy predominante, conseguimos la apófisis estiloides del radio. Siguiendo la apófisis estiloide, iríamos hacia abajo y encontraríamos el cuerpo del radio. Acá, en la apófisis estiloides del cúbito, que es la más predominante de todas, vamos siguiendo hacia abajo, vamos a encontrar el cuerpo del cúbito. Luego, nos colocamos de esta manera, haciendo una supinación de antebrazo y resistiendo una flexión de puño, vamos a encontrar el músculo palmar largo. Si nos vamos más hacia la zona radial, vamos a encontrar el músculo flexor radial del carpo. Y al pedirle una desviación cubital al paciente, partiendo desde el palmar largo hacia cubital, encontraremos al flexor cubital del carpo. Para palpar el músculo extensor de los dedos, vamos a pedirle al paciente que realice una extensión de los dedos y sea resistida. Y nuestros dedos sensitivos irán más proximal a la articulación. Y le pedimos que realice una extensión de los dedos. Y ahí podremos sentir el músculo. Para palpar el nervio mediano vamos a comenzar rigiéndonos por el músculo palmar largo. Nos iríamos más hacia lo lateral y encontraremos el nervio mediano. Si nos vamos hacia el sentido cubital, vamos a encontrar el nervio cubital y claramente sentiremos su pulso. Pero si nos vamos desde el músculo palmar largo del tendón, nos vamos hacia radial, vamos a encontrar la arteria radial que también sentiremos su pulso. Para encontrar el músculo flexor superficial de los dedos, le vamos a pedir al paciente una extensión de dedos con fuerza resistida y nos vamos a guiar por el músculo palmar largo más medialmente y encontraremos el surco y ahí podremos encontrar el tendón del flexor superficial de los dedos. Para encontrar la tabaquera anatómica vamos a pedirle al paciente una extensión de pulgar resistida y se va a denotar el tendón del músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor corto. Este orificio que está acá es la tabaquera anatómica. Más hacia radial vamos a encontrar el músculo abductor del pulgar. Para lo que sería la palpación de los huesos del carpo, aquí podremos encontrar al escafoides y más hacia palmar encontraremos el pisiforme. Si hacemos una hiperextensión de los dedos, aquí encontraremos a los metacarpianos. También podemos hacer una flexión de puño y encontraremos sus cabezas. Vamos a comenzar con la movilización neurodinámica del nervio mediano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar la mano mirando hacia arriba y pegada al hombro. Al estirar el codo, doblamos la mano e inclinamos la cabeza hacia el brazo estirado. Doblamos el codo y volvemos a colocar la mano como al principio, inclinando la cabeza hacia el lado contrario. Repetiremos aproximadamente durante 1 minuto. El movimiento sería estirado y cabeza al lado contrario. Obviamente el movimiento es totalmente activo, solamente lo realiza el paciente. La movilización del nervio mediano es una técnica de fisioterapia empleada cuando tenemos dolor por atrapamiento o por irritación del nervio mediano. Podremos tener una sensación eléctrica o quemazón, picor o de agujas. Esta movilización resulta ser útil, por ejemplo, en el dolor a lo largo de la cara interna del brazo o antebrazo y que pueden cursar con un síndrome del túnel carpiano, que ya lo habíamos explicado anteriormente como patología. Vamos con la movilización neurodinámica del nervio radial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos el pulgar dentro de un puño cerrado. Al estirar el codo, llevamos el puño cerrado hacia el lado atrás, al mismo tiempo que inclinamos la cabeza del brazo estirado. Doblamos el codo e inclinamos la cabeza hacia el lado contrario. Repetiremos aproximadamente durante 1 minuto. El movimiento sería algo así. ¿Para qué sirve?
La movilización del nervio radial es una técnica de fisioterapia empleada para cuando tenemos un dolor o atrapamiento de irritación del nervio radial. Podemos tener sensación eléctrica, igual de quemazón o picazón por agujas. Esta movilización resulta ser útil en dolores que aparecen en la cara externa del antebrazo y pueden confundirse con dolores asociados a los tendones que se insertan en el epicóndilo. Vamos con la movilización neurodinámica del nervio cubital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos el pulgar y el índice haciendo un círculo. Los otros 3 dedos quedarán sueltos y relajados sobre la cara, como si nos pusiéramos unos lentes. La cabeza deberá estar inclinada hacia el mismo lado. Al estirar el codo, llevaremos al mismo tiempo la cabeza hacia el lado contrario. Repetiremos aproximadamente durante 1 minuto. La progresión 1 sería sentado con la cabeza apoyada en una superficie plana, que sería tu propio hombro. Hacemos el mismo gesto de meter el mentón y despegar la cabeza y aguantamos 10 a 15 segundos y soltamos. Esto sería el movimiento. Colocaríamos esto así, apoyando sobre acá. Y la cabeza iría hacia el lado contrario. Luego acercamos. Para que se pueda visualizar mejor sería así. Y al contrario. Acá, al contrario. Acá, al contrario. La progresión 2 sería el mismo movimiento, pero vamos a realizarlo con la cabeza y los hombros pegados a la pared y el mentón pegado hacia acá. ¿Para qué sirve esto? La movilización del nervio cubital es una técnica de fisioterapia empleada cuando tenemos dolor o atrapamiento del nervio cubital. Podemos tener la misma sensación eléctrica de picor o de sensación de aguja. Los dolores aparecen en la cara lateral del brazo y pueden confundirse con dolores asociados a los tendones que se insertan en la epitróclea. Ok, vamos a comenzar con la maniobra de Fleckenstein, que es un método de pruebas especiales. Es un método exploratorio que se emplea en la medicina y en la traumatología para diagnosticar la tendinitis de Kervin, que también se llama tendinocinovitis de la estiloides radial. Es un proceso doloroso de la muñeca que aumenta generalmente con los movimientos de flexión, extensión y aducción del dedo pulgar y se acompaña con la dificultad de realizar los movimientos de pinza entre el pulgar y el resto de los dedos. ¿Cuál es el procedimiento? Se recoge el dedo medio de la mano con el puño y el pulgar se insertaría dentro del puño. Luego se va a desplazar la articulación hacia el lado cubital de forma activa o pasiva. Si causa un dolor o alguna crepitación en la apófisis estiloides del radio, indica que hay una tendinocinovitis del músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Ahora iríamos con el test de Froment, que designa una maniobra que puede poner en evidencia la misma afectación del nervio cubital como el anterior, pero aquí se va a hacer con el dedo pulgar y el dedo índice. Se va a aplicar lo mismo. Aquí el paciente tendrá más fuerza porque hay otra musculatura involucrada, pero puede existir el mismo atrapamiento del nervio cubital o una lesión por esfuerzo repetitivo. Si el músculo que efectúa esta acción, que sería el aductor del pulgar, también es inervado por el nervio cubital, si existe una debilidad o el déficit en la funcionalidad del músculo, esto también va a flexionar la articulación interfalágica, o sea, quedaría algo así y quedaría el dedo flexionado. Pero va más que todo, o sea, no solamente es un test propio del nervio cubital. Ahora vamos con el test de Fallen, que el test de Fallen, el objetivo es valorar un posible síndrome del túnel carpiano y lo que sería una compresión del nervio mediano. Es un test activo y el fisioterapeuta se coloca frente al paciente y el paciente sentado con ambas manos se van a una flexión de mano y se van a unir las dos manos en su cara dorsal y en una posición más o menos de 60 grados y lo va de 90 grados y lo va a mantener durante 60 segundos. Si el paciente presenta dolor o parestesia en la zona de la eminencia tenar, en el primero, segundo y tercer dedo, que sería el dermatoma del nervio mediano, se podría decir que es positivo el test. Para lo que sería la prueba rápida de la funcionalidad del nervio cubital, se le pediría al paciente que realice un puño, y si el paciente deja el cuarto y el quinto dedo en extensión,
significa que puede existir una parálisis de los interóseos. Ahora vamos con la prueba de la musculatura intrínseca. Esto indicaría si hay un síndrome de compresión del nervio cubital. ¿Cuál es el procedimiento? Se pide al paciente que sujete el extremo de una tira de papel con los dedos cuarto y quinto dedo. Y el fisioterapeuta intentará extraerla. Si el nervio cubital está afectado, la capacidad de deducción del dedo meñique se encuentra limitada y el paciente no puede sujetar bien la tira de papel. La prueba se realiza en ambas manos. Se realiza con la siguiente mano. El nervio cubital puede estar comprimido en la zona del túnel del carpo, en el codo y en el canal de Weyand de la articulación de la muñeca. El signo del túnel positivo y la aparición de las parestesias en los dedos anular y meñique indican una compresión. Si se produce parálisis completa del nervio cubital, se detecta la atrofia de la musculatura intrínseca de la mano. Los dedos que se encuentran extendidos por la articulación proximal, flexionados por la articulación media y distal. Para acotar, el síndrome del canal de Weyand representa un síndrome neurológico poco frecuente que es producido por el atrapamiento del nervio cubital. Y como notamos, en el paciente no tiene la capacidad de sostener el papel. Para lo que serían las pruebas musculares de los flexores de muñeca, vamos a comenzar con una posición de paciente sentado y el antebrazo sostenido acá y sobre una superficie y en su cara palmar. La posición inicia con el antebrazo en supinación. La muñeca se encuentra en posición de equilibrio o ligeramente extendida. La posición del fisioterapeuta es con una mano sostiene el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca, justamente acá. Para examinar los flexores de la muñeca, el examinador va a sujetar la palma de la mano con el pulgar alrededor de la superficie dorsal, que sería más o menos acá. La resistencia aplicará uniformemente sobre la mano en dirección hacia abajo, hacia la extensión de la muñeca, y el paciente realizará una flexión de los dedos. Se resiste. Para examinar exactamente el palmar mayor, la resistencia se va a concentrar sobre el segundo metacarpiano, que sería este dedo. Se realiza el mismo procedimiento, pero la resistencia se localiza ahí. Para el cubital anterior, la resistencia se concentra sobre el quinto metacarpiano, que sería acá, en la cara cubital de la mano, en el sentido de extensión y de la desviación radial. El área de esto hacia la desviación radial. Para comenzar, vamos a hacer la prueba de los extensores de muñeca. La muñeca la colocaríamos, todo el antebrazo, el codo en el paciente sentado y el codo y el antebrazo en una superficie. La posición sería el antebrazo en pronación completa. Para comenzar el test, realizaremos una prueba conjunta de los tres músculos extensores, que sería el primer radial, el segundo radial y el cubital posterior. El paciente va a extender la muñeca hacia arriba realizando el movimiento completo y no se permitirá la extensión de los dedos. Las instrucciones del paciente es que eleve la muñeca y la mantenga así y no permita que yo la empuje hacia abajo. Eleva la muñeca y esta sería la prueba.